Hola queridos estudiantes, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a comenzar a revisar el tema de balance en un reactor. Comencemos. Ya hemos visto y ya hemos realizado anteriormente balances en equipos sin reacción química. Ahora comenzaremos a realizar balances en un reactor. Y aquí tenemos un ejemplo. En el siguiente esquema vemos a un reactor que tiene tres corrientes. En la corriente 1 entra una corriente de nitrógeno de 5 moles. Por la corriente 2, en la parte superior, entra una corriente de 15 moles de hidrógeno. Y posteriormente tenemos una corriente 3 en la cual tenemos moles parciales de nitrógeno que equivalen a 3.5 moles. Moles de hidrógeno 11.25 moles y moles de amoníaco 2.5 moles. En este reactor tenemos un grado de conversión del 25%. ¿Qué indica este 25%? Indica que para cualquiera de los dos reactivos involucrará un 25%. Tenemos la reacción química en la cual indica que el nitrógeno, una mol de nitrógeno más 3 moles de hidrógeno, nos proporcionan 2 moles del producto amoníaco. Tenemos que el balance total de masa, ya habíamos platicado esto en clase, que equivale a la sumatoria de flujos másicos de entrada es igual a la sumatoria de flujos másicos de salida. Para masa, esta equivalencia, esta igualdad siempre se va a cumplir, pero no va a ser así para moles. La sumatoria de los flujos molares a la entrada va a ser generalmente siempre distinta a la sumatoria de flujos másicos de salida. En este caso tenemos que la masa total de la corriente 1 más la masa total de la corriente 2 es igual a la masa total de la corriente 3. Hemos venido revisando y desde siempre hemos desarrollado los ejercicios. La masa o flujo másico total de una corriente cualquiera se indicará con una M mayúscula seguida con el número de la corriente en subíndice de la siguiente manera. M1 corresponde a la masa o flujo másico total de la corriente 1. Por lo anterior, el balance para este ejemplo queda como sigue. M1 o masa total de la corriente 1 más la masa total de la corriente 2 es igual a la masa total de la corriente 3. Vamos a sustituir estos valores. Tenemos y habíamos revisado que están entrando por la corriente 1 5 moles del compuesto nitrógeno por el peso molecular del nitrógeno más corriente 2 están entrando 15 moles de hidrógeno, multiplicándolo por el peso molecular que es de 2 gramos por mol, nos da un total de 30 para hidrógeno y 140 para el nitrógeno. Nos dan esto un total posteriormente de 3.5 moles que salieron sin reaccionar de nitrógeno más 11.25 moles de hidrógeno y 2.5 moles que se produjeron de amoníaco. Cada uno lo vamos a multiplicar por su correspondiente peso molecular. Ahora ya tendríamos la masa total M3 y realizando el balance anterior, M1 más M2 es igual a M3. Esto corresponde a la igualdad de 170 gramos para la masa 1 más la masa 2 y del lado de la salida de los productos y los reactivos que salieron sin reaccionar nos da un total igualmente de 170 gramos. Entonces aquí estamos identificando que la sumatoria de los flujos másicos de la entrada es igual a la sumatoria de flujos másicos de salida. Tenemos también que para realizar balances por componente en un sistema reaccionante sigue la siguiente ecuación general. La masa que entra más la masa producida menos la masa que reacciona es igual a la masa que tenemos a la salida. Aplicando la ecuación anterior para el balance de nitrógeno en el reactor, tenemos como sigue. Masa de nitrógeno en la corriente 1 o masa parcial de nitrógeno en la corriente 1 menos la masa de nitrógeno que reacciona va a ser igual a la masa de nitrógeno parcial en la corriente 3 o masa de nitrógeno en la corriente 3 que sale sin reaccionar.
Hay que tomar esta nota. Obsérvese que el término generación o producción no aparece en este balance, ya que el nitrógeno es un reactivo. Tenemos que tener muy en claro esto, ya que él nada más va a reaccionar y puede ser que haya algo que salga sin reaccionar. ¿Y esto cómo lo podemos ver? En el grado de conversión nos está diciendo que el 25% del nitrógeno que estamos alimentando va solamente a reaccionar. Hay que considerar una nota 2. Como hemos aprendido, la masa o flujo másico de un componente cualquiera se indicará con una M minúscula seguida con el nombre del compuesto y número de la corriente en su índice de la siguiente manera. Ya hemos revisado que las masas parciales o M minúscula del componente en la corriente 1 es igual a la masa o flujo másico de nitrógeno en la corriente 1. Consideremos una nota 3. La cantidad en masa o flujo másico de un componente cualquiera que reacciona se indicará con una M minúscula seguida con el nombre del compuesto y número de la corriente en su índice de la siguiente manera. Masa parcial de nitrógeno que reacciona indica la masa o flujo másico de nitrógeno que reacciona en el reactor. De acuerdo a lo anterior, nos quedaría el balance de nitrógeno de la siguiente manera. Masa parcial de nitrógeno en la corriente 1 menos la masa parcial de nitrógeno que está reaccionando va a ser igual a la masa parcial de nitrógeno en la corriente 3. Vamos a sustituir los valores correspondientes. 5 moles que están entrando de nitrógeno en la corriente 1 por su correspondiente peso molecular, que es de 28 gramos por mol, menos 5 moles que estamos alimentando por el grado de conversión que corresponde a 0.25 moles. Ahora ahí tendríamos los moles parciales que reaccionan. Una vez teniendo los moles parciales que reaccionan, lo multiplicamos por 28 gramos por mol y obtenemos la masa de nitrógeno que reacciona. Esto va a ser igual a 3.5 moles que tenemos a la salida en la corriente 3. Estos 3.5 moles corresponden a nitrógeno que sale sin reaccionar. Esto lo vamos a multiplicar por el peso molecular correspondiente de 28 gramos por mol y obtenemos la masa parcial de nitrógeno en la corriente 3. Ahora, teniendo los resultados, consideramos masa parcial de nitrógeno en la corriente 1 es igual a 140 gramos menos la masa parcial de nitrógeno que reacciona, que va a ser igual a 35 gramos, y esto nos da un total de 105 gramos. Revisamos que 105 gramos a la entrada menos lo que reacciona va a ser igual a lo que sale, y nos sigue dando la igualdad. Para el balance de hidrógeno vamos a expresarlo similar o muy similar al de nitrógeno. Igual tenemos la masa parcial de hidrógeno en la corriente 2, que es donde estamos alimentando al hidrógeno, menos la masa parcial del hidrógeno que reacciona. Esto va a ser igual a la masa parcial de hidrógeno que está saliendo sin reaccionar por la corriente 3. Y sustituyendo sus valores o convirtiendo los moles que teníamos inicialmente en el diagrama a masa, tenemos lo siguiente: 15 moles de hidrógeno en la corriente 2 que se están alimentando por su correspondiente peso molecular. En este caso el peso molecular pues es el hidrógeno gaseoso o el hidrógeno molecular, que corresponde a 2 gramos por mol, menos 15 moles que estamos igualmente alimentando por la corriente 2 por el grado de conversión que corresponde a 0.25 moles. Obtenemos los moles que están reaccionando de hidrógeno. ¿Qué está pasando aquí? El grado de conversión, como no nos lo está indicando a qué reactivo corresponde, si al nitrógeno o al hidrógeno, vamos a considerarlo indistintamente. Vamos a poder ocupar ese grado de conversión para cualquiera de los dos componentes. Una vez regresando al balance, tenemos que igual a 11.25 moles de hidrógeno que están saliendo sin reaccionar. Multiplicándolo por el peso molecular correspondiente, tendríamos ya la masa parcial de hidrógeno en la corriente 3. Esto nos da un total, pasándolo ya con el cálculo, de 30 gramos que están entrando en la alimentación menos 7.5 gramos que están reaccionando, nos da un total de 22.5 gramos que están a la salida o sin reaccionar. Y de nuevamente nos da la igualdad. Para el balance del amoníaco, que es nuestro producto según la reacción, tenemos masa de amoníaco que se forma
es igual a la masa de amoníaco que sale en la corriente 3. Aquí hay que tomar una nota. La cantidad en masa o flujo másico de un componente cualquiera que se forma en una reacción se indicará como sigue: primero una M minúscula seguida con el nombre del compuesto y número de la corriente en subíndice de la siguiente manera. Masa parcial de amoníaco formado en la corriente 3 la vamos a considerar como la masa o flujo másico de amoníaco formado o producido. Usando la nomenclatura como hemos venido realizándola, tenemos que la masa parcial de amoníaco que se forma va a ser igual a la masa parcial de amoníaco que está saliendo en la corriente 3. Sustituyendo los valores correspondientes tendríamos masa parcial de amoníaco que se forma es igual a 2.5 moles que se formaron por su peso molecular, que corresponde a 17 gramos por mol. Obtendríamos 42.5 gramos de masa de amoníaco. Vamos a considerar para los balances en mol, misma premisa que utilizamos para masa, pero en este caso no vamos a considerar el peso molecular, dado que ya lo tenemos tal cual en moles. Entonces tenemos moles que entran más moles producidas menos moles que reaccionan es igual a las moles que salen en la corriente que estemos considerando a la salida. Aplicando la ecuación anterior para balance de nitrógeno en el reactor, tendríamos moles de nitrógeno parciales en la corriente 1 o en la corriente de entrada menos moles de nitrógeno que están reaccionando es igual a moles parciales de nitrógeno en la corriente 3. Considerando otra nota, ya hemos revisado que los moles o flujo molar de cualquier componente indicaríamos con una N minúscula seguida con el nombre del compuesto y número de la corriente con subíndice de la siguiente manera: moles N minúscula moles parciales de nitrógeno en 1 es igual a moles o flujo molar de nitrógeno en la corriente 1. La cantidad de moles o flujo molar de un componente cualquiera que reacciona lo vamos a seguir indicando de la misma manera, pero en moles N minúscula. O sea, en este caso para el nitrógeno, moles parciales de nitrógeno que reacciona es igual a moles o flujo molar de nitrógeno que reacciona. De acuerdo a lo anterior tendríamos la siguiente expresión: moles parciales de nitrógeno en 1 menos moles parciales de nitrógeno que reacciona es igual a moles parciales de nitrógeno en la corriente 3. Sustituyendo sus valores, tal cual dejaríamos 5 moles que estamos alimentando menos 5 por el grado de conversión es igual a los moles que están saliendo en la corriente 3 sin reaccionar de nitrógeno, y esto nos da un total de 3.5 moles. Para el balance de hidrógeno lo vamos a realizar tal cual como lo hemos venido utilizando para el nitrógeno: moles de hidrógeno en la corriente 2 menos moles de hidrógeno que reaccionaron es igual a moles parciales de hidrógeno que están en la corriente 3. Sustituyendo sus valores lo dejamos tal cual y tendríamos que moles del hidrógeno en la corriente 3 es igual a 11.25 moles. Por lo tanto, el amoníaco queda de la siguiente forma: moles de amoníaco que se forman es igual a los moles parciales de amoníaco que están saliendo en la corriente 3. Sustituyendo sus valores tendríamos que los moles parciales de amoníaco que se forman son iguales a 2.5 moles. Y de esta manera nosotros podemos determinar, y es como nosotros vamos a comenzar a indicar los siguientes cálculos en los próximos videos, para que revises e identifiques cómo vamos a llevar la nomenclatura de los balances. Esto porque lo tenemos que llevar de esta manera, para que nosotros tengamos un orden y podamos identificar a qué compuesto sí corresponde tanto a flujo másico o a flujo molar, y en qué corriente se está encontrando lo que nosotros estamos indicando de cada balance. Debemos de tener muchísimo cuidado en toda esta nomenclatura, ya que de aquí parte a que nosotros podamos evitar los errores que comúnmente nos vamos encontrando al realizar balances de materia. Y más en este caso que vamos a estar ocupando reacciones químicas, pues con mayor razón y con mayor énfasis necesitamos identificar a cada uno de estos compuestos en qué corriente se encuentran y si reaccionan, no reaccionan, salen sin reaccionar o nunca participaron en la reacción. ¿Vale? Entonces pongan mucha atención en esto y nos vemos en los próximos videos. Espero te haya gustado y haya sido de mucha ayuda este video. Y antes de despedirnos,